Que me estoy refiriendo es al caso específico de los hombres, porque creo que en las mujeres es muy diferente. Se pueden quedar con tu dinero y hasta me han contado que pueden venirte con sorpresa. Llamé a la línea de atención al cliente, me dijeron que no me iban a devolver esa tarjeta porque al final no pertenecía al banco. Y parece que hay un auge de este tipo de servicio porque te encuentras barberías por donde quieras. Quiero grabar la carta, pero una de estas pizzas cuesta como... Comencé en este gimnasio en octubre, pagaba 42 euros. Además de barato, ya que todos los platillos fuertes cuestan alrededor de entre 11. Ellos están reflejados en dos monedas. Ahora también se ven en euros. En este mes tengo dos eventos importantes. Uno se dará el día de hoy y otro el próximo miércoles. El próximo miércoles voy a Sofía. Primero tengo en la mañana una cita con la embajada para comenzar un trámite necesario y en la tarde tengo una cita con recursos humanos para firmar mi contrato de trabajo. Llevo alrededor de 3 meses y medio sin trabajo, desempleado, ya que estaba esperando la renovación de mi residencia temporal. Pero bueno, me gusta considerar que todo este tiempo más bien han sido unas largas vacaciones. Y bueno, retomando el día de hoy, tengo una cita con quizás una de las personas más importantes en nuestras vidas. Digo, en el caso de los hombres, o si eres hombre, me vas a poder entender, un ser que tiene una invaluable misión social y con el que debemos cultivar una muy buena relación. Diría que tiene que haber una especie de química. Y pues precisamente hablo de una cita con el barbero. Entonces, mientras tanto, debo ir a conseguir un poco de efectivo y voy a contar unas cuantas cosas interesantes. Si bajo las escaleras justo a la entrada de mi edificio encuentro esto, una máquina expendedora. Pero es que también a la salida del edificio te encuentras una, no es solamente en la entrada. Y esta ecuación se repite en otros edificios también. No suficiente con esto, también te la vas a encontrar en cada calle, en cada esquina o incluso hasta en los rincones que jamás te imaginarías. Y esto sorprende porque en simplemente el camino del cajero hacia la barbería me he encontrado todo esto. Y estoy hablando que prácticamente son 5 minutos caminando. Mira todas estas máquinas que me he encontrado. Incluso amistades que vienen de otros países o han viajado mucho más que yo me han comentado al respecto. Se han alarmado bastante porque llama muchísimo la atención. A veces se pueden quedar con tu dinero y hasta me han contado que pueden venirte con sorpresa. Parece que algunas no le dan mantenimiento tan seguido y lo mismo te puede aparecer en el café o en la leche alguna hormiga u otro insecto. Presta mucha atención a lo siguiente que te voy a contar. Hace algún tiempo me disponía a sacar dinero de mi tarjeta, de una de mis tarjetas de crédito. Y cuando voy al cajero e introduzco la tarjeta y decido sacar una cantidad en específico, el cajero se traba y básicamente no me quería devolver la tarjeta. Llamé a la línea de atención al cliente, me dijeron que no me iban a devolver esa tarjeta porque al final no pertenecía al banco de ese cajero. La moraleja de esta historia o la enseñanza de esta experiencia es que no es necesario introducir la tarjeta, puedes simplemente escanearla y solamente extraer la suma o hacer la operación que tú consideres. Y así evitas el riesgo de que tu tarjeta de crédito se quede atascada en caso de algún error. La verdad es que este incidente en el cajero sonará muy estúpido y hasta básico, pero tiene sentido si uno tiene en cuenta que Cuba tiene alrededor de 20 años de atraso a nivel tecnológico y por otro lado en Cuba nunca había utilizado una tarjeta Visa. Entonces estos son de esas experiencias de las que yo hablaba en el primer video del canal, que o sea, cuando uno viaja y más si eres cubano, ¿no? Que todo es sumamente abrumador. Es como montarte en una máquina del tiempo y avanzar 20 años hacia el futuro. Entonces pequeñas cosas como esta
te cuestan. Y esto es solo por mencionar este ejemplo del cajero, pero así muchas cosas más, que parecen simples, pero la verdad es que sí cuesta en un inicio hacerse la idea de cómo funciona el mundo. Y bueno, ya con el efectivo en mano, iba directo con mi cita con el barbero. Y aprovecho la oportunidad para decirte que los pelados, como le decimos en Cuba a los cortes de cabello, pues están entre 18 y 20 levas. Aquí parece que hay un auge de este tipo de servicio porque te encuentras barberías por donde quieras. Es increíble que en comparación con Cuba, allá un pelado cuesta más caro y también los estándares son más bajos. Aquí hay tremendo buen ambiente, los barberos son súper chéveres, saben hablar inglés, hay aire acondicionado y hasta incluso tienen facilidades para lavarte la cabeza luego de un corte de cabello y que no salgas lleno de pelos a la calle. También trabajan todos los días de la semana y en su página web tienen toda la información necesaria que te la dejo en caso de que te pueda interesar. Siendo fin de semana y uno sin tener ganas de cocinar, lo ideal es ir a comer fuera. Considero que este es uno de los lugares donde mejores pizzas hacen en esta ciudad. Me gusta mucho la ambientación minimalista y podría decir, a pesar de que he venido solamente 2 veces, que tanto el servicio como la comida es buena. Olvidé grabar la carta, pero una de estas pizzas cuesta como alrededor de 12 levas. Se agradece mucho el hecho de que los gimnasios estén abiertos incluso los fines de semana. Los precios están subiendo y eso es una realidad. Cuando comencé en este gimnasio en octubre pagaba 42 levas, ahora son 48. Recuerdo que el primer gimnasio que fui me costaba más que el doble que este. Un mes completo costaba alrededor de 100 levas y eso es en octubre del año pasado. Ahora quizás los precios sean superiores. Si bien mi anterior gimnasio era mucho más caro, pero también contaba con más facilidades, creo que este es mucho mejor. Es un gimnasio barato y tiene todo lo necesario. Algo increíble es que si lo comparo con el gimnasio al que solía ir en Cuba, pues este definitivamente es de lujo. Aquí vienen muchísimas personas, principalmente jóvenes. Incluso he encontrado alguno que otro que habla español. Vengo un par de veces a la semana y mi objetivo es bien claro, mejorar mi físico. Diría que este es el único vicio que tengo. Fíjate en esta historia, empecé a entrenar a los 14 años. Llevo más de 10 años entrenando y casi 2 años aquí. En esos 2 años aquí he obtenido más resultados que todo el tiempo que he entrenado en Cuba. Porque si combinas el hecho de vivir en un país donde comerte un huevo al día es un lujo, más tener que luchar contra un metabolismo que te quema calorías por segundo, pues es prácticamente imposible tener resultados ya que el 80% de estos depende de la alimentación. Una cosa que me he dado cuenta, que me llama bastante la atención, es que, bueno, en Cuba o en Latinoamérica en general, los hombres suelen cuidar o cultivar su físico. O sea, buscan tener un físico estético, definido, mucha masa muscular. Sin embargo, en el poco tiempo que llevo aquí, serán casi 2 años, incluso en el gimnasio, no sueles encontrar físicos así. Y me refiero más bien al caso de los hombres, como que si van al gimnasio o siguen un estilo de vida fitness, más bien lo hacen por salud, porque le gusta. Y otra cosa que refuerza este hecho, que más bien es una decisión propia por parte de ellos, es que aquí, por ejemplo, la alimentación no es un problema. Incluso los suplementos no son precisamente caros, diría yo, que hasta baratos porque te pueden hacer descuentos y tal. En fin, que no es difícil acceder a ellos. Y me refiero a creatina, proteína, glutamina y muchos más. A ver, todo esto que me estoy refiriendo es al caso específico de los hombres, porque creo que en las mujeres es muy diferente. Pero también lo puedo extrapolar igual, con el caso de los hombres, a la vestimenta. Creo que prefieren más la comodidad. Sí, la comodidad, visten más casual. No quiero decir con esto que vistan mal, pero sí creo que existe cierta diferencia, por lo menos en Cuba.
que siempre tenemos la costumbre de incluso hasta para salir a hacer los mandados o ir para la tienda o donde sea, tratar de vernos bien. Me parece que aquí la mentalidad es diferente y en los hombres se valoran otras cualidades, como podrían ser la personalidad, seguridad, carácter, los valores y, por supuesto, el estatus social y económico. Por cierto, este pomo de leche de 2 litros que ven aquí va a ser mi medidor de la inflación. Recuerdo que hace año y medio, cuando llegué aquí, esto costaba 5,50 y algo. Vamos a decir 5,50. Y ahora prácticamente está en 6,40 y algo más o menos. Casi 6,50. Más o menos por ahí. No, creo que un poco más. Está en 6,65. No obstante, conocí a, un amigo que lleva viviendo 3 años aquí y me dijo que cuando él llegó, o sea, hace 3 años, esto estaba en 4 y algo. O sea, así que veremos cómo evolucionan las cosas. Pero bueno, a partir de ahora voy a tomar este pomo de 2 litros como referencia para futuros aumentos en los precios de los productos. Hago alusión a un incremento de los precios porque a partir del año que viene, o sea, en enero del 2026, aquí se va a adoptar el euro. Y eso va a traer cambios. Quizás más adelante en un futuro video voy a comentar qué opino de esto al respecto. Pero bueno, si eres búlgaro o si eres consciente de esta noticia, puedes dejarme saber en los comentarios qué opinas al respecto tú. Y si se almorzó fuera, ¿por qué no cenar fuera también? Pues precisamente este es uno de mis restaurantes favoritos. Es un restaurante de comida china. Sirven unos perros platos de comida, porque además de barato, ya que todos los platillos fuertes cuestan alrededor de entre 11 y 12 levas, traen 700 gramos. A pesar de ser un día muy dinámico, de almorzar y de cenar fuera, pues también toca volver a lo cotidiano y eso significa hacer la compra. Llama mucho la atención de que los precios están reflejados en dos monedas. Ahora también se ven en euros. Esto es una señal más de la transición que se viene a inicios del año siguiente. Vila es uno de los 3 grandes supermercados que te encuentras aquí. Precisamente no es el favorito de muchos porque creo que otros como Lidl y Kaufland la superan en precios y variedad. La razón por la que vengo tanto aquí es porque precisamente me queda bastante cerca, a una cuadra de donde vivo, así que más bien es por comodidad. Aún así creo que aquí puedes encontrar todo lo necesario y te lo dice alguien que se acostumbró a vivir con una tienda mucho menos abastecida que esta. Cuando llegué a Bulgaria durante 9 meses vivía en Varna y me quedaba en el dormitorio de la universidad, la cual estaba en una zona muy alejada del centro. Eso prácticamente estaba desolado, pero por suerte frente a la universidad había un pequeño mercado, quizás no tan bien surtido como estas grandes tiendas y por supuesto con precios muy superiores. Y esta básicamente fue la compra del día. Y todo esto costó alrededor de 30 levas. Esto básicamente es todo por hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y espero que me dejes un like o un comentario. Nos vemos en un próximo video.